No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. La astrología es la madre de todas las ciencias y la madre de todas las religiones. Por poner un titular, ¿no? Pero hay que pensar que la astronomía es hija de la astrología. La astrología es algo que nace por necesidad del ser humano de adaptarse al medio, de sobrevivir. Y esa necesidad de supervivencia le lleva a estudiar todo aquello que condiciona su vida. Hay que tener en cuenta que el ser humano por tanto la astrología no sale de ninguna chistera, ni se lo saca un mago de una manga, ni nace arbitrariamente. Hay que tener en cuenta que el ser paleolítico vive a la intemperie, vive a merced de los elementos y por tanto se da cuenta que si el sol sale, esto parece una perogrullada pero no lo es, pues hace calor, hay luz, pero si el sol se oculta es de noche, hace frío. Y empieza a ver que la vida aquí no depende de él, sino del movimiento de los astros. Escuchábamos a Vicente Casaña, astrólogo, buen amigo, perfecto conocedor de la historia de la astrología y de la astronomía, porque hace miles de años estas dos disciplinas, hoy una científica y otra, a Vicente Casaña no le gustará lo que voy a decir, pero a mí me parece una superstición que no está probada, van separadas, ¿no? Hay un momento en la historia donde la astronomía y la astrología se separan, ¿no? Una adquiere ese aspecto más científico y la otra, bueno, pues un mundo sujeto al aspecto de las creencias, de las supersticiones y de cosas quizás no probadas, ¿no? Que nada tienen que ver, yo creo, con la realidad. En los próximos minutos queríamos hablar un poco de este tema, de cómo nace la astronomía, cómo nace la astrología, la influencia, no en el impacto de las personas, sino en la propia historia, la presencia y cómo nacen las constelaciones, el zodiaco, etc. Y lo queríamos hacer con un investigador de la Universidad de Salamanca, que es José Guillermo Sánchez. José Guillermo, bienvenido a Ser Historia. Bienvenido. Muchas gracias por atendernos precisamente desde la cadena SER en Salamanca. Yo lo decía ahora, ¿no? La astronomía y la astrología van de la mano, ¿no? Durante muchos siglos. Bueno, en la introducción que he escuchado ya tengo algún comentario. Yo no creo que la astrología y la astronomía una surja así antes que la otra. Tal cual se ha contado, aparentemente surge la astrología y de ella se deriva la astronomía. Yo creo que realmente surgen en principio como ideas diferentes. Estamos hablando del Imperio Babilónico. En concreto, al final del Imperio Babilónico, en el periodo neoasirio, estamos hablando del año 1000 a.C. aproximadamente, se produce como una fusión de la que entendemos astrología occidental. Se produce una fusión de la astrología con la astronomía. Ideas que uno pensaba que ocurren en la Tierra se proyectan en el cielo. Es lo que llamamos catasterismo. Y de ahí, digamos que se funden. Pero los astrónomos de la época, ya avanzamos un poquito y nos vamos al periodo griego, siglo V a.C., realmente diferenciaban astrología y astronomía, claramente, y de hecho eran los mismos. El mismo que hacía astronomía, hacía astrología. Y se ha utilizado durante mucho tiempo, incluso entre astrónomos y astrólogos, ambas palabras como sinónimo. Pero realmente ellos ya diferenciaban y en concreto, si damos un importante salto, que es cuando esto se va a sistematizar, que es aproximadamente en torno al año 150 después de Cristo, con Ptolomeo, que es el gran astrónomo que unifica, o al menos las escribe, muchas ideas de la antigüedad. Él escribe dos libros fundamentales. Uno, que es el Almagesto, usando la terminología árabe, sintaxis matemática, y otro el Tetrabiblos. El primero es de lo que llamaríamos astronomía científica ahora, y el segundo es de pura astrología, que es el Tetrabiblos. Y ambos libros
son los que van a marcar la historia de la astronomía y la astrología, que tendrán una influencia en todas las áreas, incluidas las decisiones que van a tomar reyes y todo, hasta el siglo XVII. Es curioso, ¿no? Cómo esta diferenciación queda muy marcada, ¿no? Usted ha mencionado antes, José Guillermo Sánchez, esa presencia, ¿no? de los astrólogos y astrónomos neoasirios, ¿no? En el mundo mesopotámico. Hay mucha gente, ¿no? Yo lo digo esto como egiptólogo, conozco, bueno, relativamente bien, ¿no? El mundo del conocimiento, de la ciencia en el antiguo Egipto. Las constelaciones que tenían los antiguos egipcios nada tienen que ver con las constelaciones, esa visión del mapa estelar que se tiene a partir de época helenística, después de Alejandro Magno. Ahora hablaremos del zodiaco y de esas constelaciones, pero precisamente en la época helenística lo que llega a Egipto, y es lo que vemos en el zodiaco de Dendera y en otros zodiacos, es una tradición babilónica que nada tiene que ver con el antiguo Egipto, ¿no? Es decir, estamos hablando del mundo mesopotámico, de Babilonia, del mundo neoasirio, como la cuna, ¿no? de ese conocimiento que ha trascendido hasta hoy, hasta el siglo XXI. Pues así es decir, a la civilización griega efectivamente llega a través de Mesopotamia. Y otra es la historia de Egipto, que va un poco por otro lado, aunque como tú has comentado, en Dendera se unifican de alguna forma, que ya estamos hablando justo de la época de Ptolomeo, es curioso. Y ahí es donde de alguna forma se funden ambas tradiciones. Pero estamos en plena época ya griega, grecolatina, para hablar con propiedad. Pero sí, lo que es la astronomía, astrología, la tradición que nos llegó a nosotros es a través de los griegos, que su fuente fundamental fue Mesopotamia. Así es. Además, es llamativo la cantidad de fuentes que hay, fuentes escritas, lo que nos está hablando de esa inquietud, ¿no? Y de esa curiosidad por conocer, ¿no? el mapa del cielo, la división, ¿no? Por medio de constelaciones. Yo también con algunos arqueoastrónomos, José Lull, Belmonte, personas que conozco que han trabajado este mundo en el antiguo Egipto, ellos me reconocen, ¿no? Hay algunas representaciones en Egipto de constelaciones que hoy no sabemos cuáles son, o sea, no sabemos a qué se están refiriendo, ¿no? Pero sí que hay textos, sí que hay documentos donde en el mundo mesopotámico donde más o menos se describe, ¿no? Este tipo de visiones celestes de las constelaciones, lo que está implicando una curiosidad, lo decía ahora, y un conocimiento y el deseo de dejarlo puesto por escrito. Bueno, está en el Museo Británico, se puede ver unas tablillas, mulapín, están escrito cuneiforme acadio, y que han sido tan traducidas y tal, y hace varios de los nombres, incluso que adoptamos, después de adoptar los griegos, y las constelaciones, en particular las zodiacales, las que se veían desde esa zona, pues están ahí ya escritas. De ahí es quizás la fuente más relevante que tenemos, más lejana de forma sistemática. Yo ahí creo que hay una cosa que ha contribuido mucho a que esto perviva, y que lo sepamos, y es que estaban escritas en cuneiforme sobre arcilla, y eso ha permitido que perdure mucho. Seguramente que hay otra información arqueológica egipcia, pero que probablemente usaron elementos menos eternos, como el papiro, por ejemplo, ¿no? Claro, hay que pensar además, hablando a veces con amigos asiriólogos, me dicen, no, pues es que estoy convencido de que en un futuro saldrán nuevas sorpresas, porque no está traducido prácticamente nada, un porcentaje muy pequeño, no llega ni al 30% de los textos que se conservan en archivos, en museos, descubiertos en Mesopotamia, y que están esperando, ¿no? a ser traducidos. Y quizás ahí se encuentran algunas de las claves del tema que quería abordar en los próximos minutos con usted, José Guillermo Sánchez, investigador de la Universidad de Salamanca, a colación de una publicación que usted ha realizado, en donde deja bien claro, ¿no?, la separación que tenemos que tener de lo que son las constelaciones
y los signos del zodiaco. Que mucha gente, yo incluso leyendo, hasta que leí su texto, era de los que pensaban que, bueno, que las constelaciones que vemos en el cielo es lo mismo que los signos del zodiaco, y no es así, ¿no? Efectivamente, no es así, y voy a intentar aclararlo un poco. Y esto viene también desde el periodo neoasirio, y fundamentalmente esta unificación, que no está la unificación, ahora la aclararé, se produce aproximadamente en el siglo V, a principios del siglo IV antes de Cristo, ya en la época griega. Entendemos lo siguiente: primero, cuando miramos el cielo, le llamamos constelaciones, le llamamos zodiaco a aquello conjunto de estrellas que siguen la misma trayectoria que el Sol. No voy a entrar en mucha precisión, simplemente diré que eso se llama banda zodiacal, y las estrellas que transcurren por ahí es la que habitualmente conocemos como constelaciones zodiacales. ¿Qué sucede? Que hay otra idea, y es que precisamente los mesopotámicos, en este periodo que he contado, habían dividido el cielo en 12 sectores iguales, que coincidían con sus meses, y a esos sectores iguales eran los signos zodiacales, pero se han usado los mismos nombres. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que una es división del cielo en 12 sectores, que se empiezan a contar de lo que se llama el punto Aries. El punto Aries es aquel que está, en esa época era cuando estaba justo el Sol en el equinoccio de primavera, y a partir de ahí se divide la esfera celeste en 12 sectores iguales, y a cada sector se le da un nombre, que son los nombres de los signos zodiacales, ¿no? Empezando desde ahí. ¿Qué sucede? Que en el siglo V antes de Cristo, lo que eran los signos zodiacales y las constelaciones zodiacales, las constelaciones zodiacales son las estrellas, los signos es un concepto, pues coincidieron o se le dieron, estaban en el mismo sitio, pero hay que dar una aclaración. El signo zodiacal son sectores idénticos, que coincidían con los meses, mientras que las constelaciones tienen extensiones muy diferentes, no tienen la misma tamaño una constelación que otra, son muy diferentes. Sí. De alguna forma, entonces, el signo zodiacal ya era el que se pensaba que era el que realmente influía sobre la vida. Y no voy a andar por qué se creía así, sería un poco largo, pero si en otro momento quieres podemos entrar en más detalle. Lo importante es que, por ejemplo, cuando uno coge a Ptolomeo, que es el gran recopilador, y no solo recopilador, sino el saber que nos ha llegado con precisión, y coge su catálogo de estrellas, pues por ejemplo, se encuentra que por ejemplo, que la constelación de Leo, pues está distribuida entre los signos de Leo y Cáncer. Él mismo lo especifica. Uno es una referencia casi matemática, es decir, podemos decir que el sector es como una referencia matemática, es decir, el sector 1, el sector 2, el sector 3, la que en vez del sector 1 le llamamos Aries, de esa forma le vamos llamando. ¿Qué sucede? Que en ese momento coincidieron, probablemente no coincidieron por azar, sino que se adoptó como punto cero en ese momento los griegos, pero debido a un movimiento que tiene la Tierra. Ellos pensaban que no era la Tierra, sino que el movimiento era de una esfera, que se llama precesión de los equinoccios. Lo que se llama la octava esfera, que era donde suponían que estaban las estrellas, se desplaza respecto a una novena esfera, que es era en la que están los signos. ¿Y qué sucede? Que una se va desplazando a la hora, y respecto a la otra, ¿qué sucede? Pues por ejemplo que ahora los signos zodiacales están desplazados alrededor de un mes respecto a las constelaciones zodiacales. Claro, es y lo eso que hace que genera mucha confusión. Claro, es lo que hace que uno no tenga ese paralelo. Es como si hubiéramos utilizado
salvando un poco las distancias, ¿no? Un papel transparente sobre una pared que tiene un dibujo, hemos dibujado sobre la pared el dibujo de las figuras que hay, y de pronto movemos un poquito el papel transparente hacia un lado y vemos que no coincide, ¿no? Esto es un poco lo que ha sucedido, grosso modo, ¿no? Claro. Va sucediendo exactamente, se va desplazando respecto a un movimiento de precesión, que en alguna ocasión lo puedo contar con más detalle. Son 2000 y pico años, ¿no? Cada... Realmente, bueno, este movimiento ha existido desde siempre, pero el punto cero, digamos que el año cero en el que las constelaciones y los signos coincidieron, fue más o menos a finales del siglo V antes de Cristo, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, digamos que coincidían, aunque no era una coincidencia exacta, porque como he dicho, unos son sectores exactos y otros tienen y la constelación de Leo y Virgo, por ejemplo, tienen extensiones totalmente diferentes, ¿no? Pero en ese momento, digamos que es cuando se empieza a contar. ¿Qué sucede? Que cada año, cada siglo se desplazan 0,7 grados. Realmente el movimiento de precesión es uno que tiene la Tierra, que acaba dando un giro completo en un periodo de alrededor de 27.000 años. Como cosa curiosa, uno de los efectos que eso tiene es que la estrella polar, que hoy marca el norte, pues no es es ahora casualmente el norte, pero no siempre ha sido la que ha marcado el norte. Por ejemplo, en el Imperio Antiguo Egipcio era Tubán la estrella que marcaba el norte. Y si seguimos así y esperamos otros 12.000 años, la estrella que marcará el norte será Vega. En fin, que es así como el movimiento es complejo, no es tan sencillo como a veces claro, sí, es un poco ese dibujo como si fuera una peonza, ¿no? La Tierra se va moviendo como si fuera una peonza. Yo recuerdo, tengo una anécdota que a veces la he contado en alguno de mis libros, en donde yo he intentado hablar, bueno, pues de esa orientación astronómica, ¿no? Que tiene en este caso la Gran Pirámide, ¿no? Y hablaba precisamente de la precesión de los equinoccios, y recuerdo que el corrector de la editorial, no voy a decir quién, como hay varios libros donde lo menciono, me quitaba lo de precesión y me ponía precisión. Digo, la precisión de los equinoccios. No, caballero, no es la precisión, es la precesión. No, el hombre no desconocía que era esto, ¿no? Pero es un poco llamativo, y esto es lo que hace, ¿no? Que la novena esfera se desplace, que es donde están los signos, que es una idea, una entelequia mental, se desplace respecto a la octava esfera, que es donde están las estrellas fijas, en la versión griega. Claro, cambia mucho. Y lo curioso... Sí, es lo que iba a comentar, ¿no? Que cambia mucho la idea de percibir las constelaciones de una forma o de otra, ¿no? Y también por eso señalaba yo también ese aspecto que yo no creo, ¿no? En la astrología, ¿no? Por ese elemento más supersticioso que con evidencias científicas, ¿no? Como esta, pues parece que se descoloca absolutamente todo, ¿no? Claro, y hablando de este movimiento es muy curioso, porque de este movimiento se da cuenta Hiparco, un astrónomo que vive en el siglo III a.C. O sea, algo tan imperceptible que a lo largo de nuestra vida no nos damos cuenta y que necesitas un periodo largo, varias centenas de años para que de verdad sea apreciable. Un astrónomo genial, Hiparco, que se dio cuenta. Y a partir de ahí, por ejemplo, Ptolomeo ya eso lo incorpora en el Almagesto y dice cómo hay que ir corrigiendo la posición con el paso del tiempo. Y así se sigue utilizando, y eso llega hasta la Edad Media, que es lo que yo entré a estudiar. Y en la Edad Media, cuando uno coge las tablas, de distintos tipos de tablas, para hacer cálculos de las posiciones de las estrellas y de los planetas, las referencias son los signos zodiacales, porque el signo zodiacal de alguna forma permanece fijo. Entonces las referencias se hacen respecto a los signos zodiacales, insisto, no como algo esotérico, que lo es, sino como una referencia matemática. Es decir, yo he dividido el cielo en 12 sectores y en vez de llamarle sector 1, sector 2, sector 3, le llamo sector Aries, sector Tauro.
Pero al llamarle a las constelaciones con el mismo nombre, si no le pones delante el prefijo, que no es exactamente un prefijo, signo o constelación, creas una confusión. Y esa confusión se da incluso actualmente entre astrónomos profesionales. El que no se haya metido, y de ahí es donde entré yo a investigar este tipo de temas, porque yo mismo tenía ese prejuicio por no haberme estudiado con detalle, no haber ido a las fuentes. A las fuentes, hay originales. que ir siempre a la fuente, claro que sí. Es fundamental. Es lo que le da un poco sentido a este tipo de investigaciones y a este tipo de trabajos. En los últimos minutos hemos estado hablando con José Guillermo Sánchez, astrónomo, sí, de alguna forma sí, investigador de la Universidad de Salamanca y perfecto conocedor de la historia de la astronomía desde la antigüedad hasta la Edad Media, ¿no? Seguramente, José Guillermo, volvamos a recurrir a usted para que nos explique con más detalle algunos de los temas que han quedado un poco pendientes en esta charla, pero por ahora solo me queda darle las gracias y, como siempre, muchísimas gracias de nuevo por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchas gracias a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.